Muy buenas a todos, bienvenidos a esta clase de síncope y bradicardias que tiene que ser videoclase, pues porque como todos sabéis, igual que yo, pues estamos en plena pandemia de coronavirus. Esta clase se está grabando para que os hagáis una idea el día 26 de marzo, que es justo todavía no hemos hecho pico, y supongo que igual que yo, pues todos vosotros estaréis ayudando en equipos COVID, si no es en IFEMA y si no es en 1000 sitios. Así que nada, chicos, mucho ánimo y espero que se os esté dando lo mejor posible la atención a estos enfermos, ¿vale? Pero bueno, por seguir con el máster, pues hemos intentado que estas videoclases os sean de la mayor utilidad posible y pasamos con la primera que me toca a mí, que es la de síncope y bradicardia. Esta clase la vamos a dividir en dos bloques. Por un lado vamos a tener el bloque de síncope, que es probablemente el más importante porque al final la bradicardia, una vez ya diagnosticada, pues es la mayoría de los casos manejo del especialista. Es el especialista el que decide si es un paciente candidato a marcapasos definitivo y el especialista se lo pone, si hace falta alguna prueba más compleja, como estudio electrofisiológico, etcétera, etcétera. Pero lo que nos tiene que quedar claro es el manejo del síncope y sobre todo el síncope que es complejo, el síncope en el que no hay un diagnóstico claro, que es inexplicado. Tenemos que ver un poco cuáles son los red flags, los datos de alarma para ver cómo lo vamos manejando. Y luego la segunda parte de la clase pues son las bradicardias puramente, que ya veremos que es una parte muy bonita de la cardiología porque hay muy pocos motivos por los cuales un corazón se queda bradicárdico. Las bradicardias en realidad son una parte de la cardiología y de la electrofisiología que son muy básicas, porque es que de verdad que son muy pocos los mecanismos. Entonces, vamos con ello. Empezamos con la y más o menos lo vamos a dividir de acuerdo a este índice. ¿Qué es y qué no es un síncope? Un poco de epidemiología acerca de los síncopes, que es importante para saber manejarla, cuáles son las causas y los mecanismos que explican los síncopes y cómo lo manejamos desde el momento inicial a largo plazo y qué hacemos con estos pacientes. Y por último, vamos a ver unos casos clínicos que yo creo que son bastante ilustrativos para ver cómo vamos manejando el síncope en los pacientes en urgencia. Entonces, ¿qué es un síncope? Vamos a las guías de síncope, viene este cuadrito. Este cuadrito que hace referencia a lo que llaman TLOC, que es Transient Loss of Consciousness, es decir, pérdida de conocimiento transitoria. Entonces, espero que veáis el ratón, pero vamos, básicamente aquí tenemos la presentación clínica. La primera pregunta es de si de verdad el paciente ha perdido o no la consciencia, porque muchas veces el paciente es traído a urgencias por síncope o nos encontramos con alguien que dice, no, que ha tenido un síncope, pero en realidad el paciente no ha llegado a perder el conocimiento. Si el paciente no pierde el conocimiento, automáticamente eso no es un síncope. Será una caída, será un estado transitorio de alteración de la consciencia, del motivo que sea, pero si no hay pérdida completa de consciencia, entonces no es un síncope. Ya nos iríamos aquí a caídas o a un estado de obnubilación sin pérdida de consciencia. La siguiente pregunta es, ¿ha sido transitorio, rápido, irreversible? Pues si esto no es así, estamos ante otras situaciones, o bien ha sido un coma, o ha sido una muerte súbita que ha sido abortada porque ha habido una RCP adecuada, o bien, pues aunque es raro, pero hay FVs que se abortan espontáneamente, TVs que a los pocos minutos se cortan ellas solas, se autolimitan y el paciente podría recuperar la consciencia, incluso otros estados. Pero de nuevo, si no es transitoria, no es rápida y no se recupera de manera espontánea, eso tampoco puede ser un síncope porque no formaría parte de la definición que llamamos TLOC. ¿De acuerdo? No formaría parte de la definición de TLOC. Luego, la definición de TLOC rápidamente, pérdida de conciencia que es transitoria, rápida en su onset, rápida en su comienzo, que es corta y que tiene una recuperación rigurosamente espontánea. Y una vez que ya nos encontramos dentro de lo que sería el TLOC, vamos a borrar eso. ¿Con qué nos enfrentamos? Bueno, pues hay pérdidas de conocimiento que son traumáticas, en cuyo caso pues las asociamos a traumáticas en el sentido más puro del trauma. No me refiero a traumáticas en el sentido de un trauma psicológico, sino que pues en el contexto de un golpe podemos tener una pérdida transitoria de conocimiento que sería debida a una conmoción y por tanto esas se salen de lo que sería un síncope, por supuesto, y nos encontramos con las no traumáticas. Y entonces dentro de las no traumáticas ahí es cuando nos encontramos con un síncope, que habría que diferenciarlo del diagnóstico diferencial tradicional del síncope, que es la crisis, que la tenéis aquí, y la pseudocrisis, que la tenéis aquí, ¿vale? Síncope, crisis y pseudocrisis. Luego ya, pues otras causas un poco más raras, como los síndromes de robo de la subclavia, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego, resumidamente, ¿qué es un síncope?
pérdida transitoria de la consciencia, de inicio rápido, corto en el tiempo, recuperación espontánea, de mecanismo no traumático y que no se corresponde ni con una crisis epiléptica ni con una pseudocrisis, ¿vale? Luego, como veis, no es tan sencillo identificar y que no lo es. Y sobre todo, el problema del síncope no es el síncope. El problema del síncope es lo que el síncope implica, que son bastantes cosas. El síncope puede ser un síntoma banal, pues como puede ser un síncope vasovagal, pero en un subgrupo de pacientes es un aviso de que tienen un riesgo de muerte súbita. Y esto es muy, muy peligroso, como podemos entender. Entonces esto genera una incertidumbre, porque tú muchas veces a priori no sabes si estás ante un síntoma banal o si estás ante un aviso de un paciente que puede tener una muerte súbita en el futuro. Y genera incertidumbre tanto al paciente, que no sabe lo que es un síncope ni lo que un síncope implica, pero sabe que ha perdido el conocimiento y eso le suena fatal. Por supuesto, a la familia que rodea a ese paciente y al médico que muchas veces, de nuevo, no sabe muy bien el pronóstico de este síncope. Vamos un poco a hablar de la epidemiología de... más o menos la mitad de los pacientes no llegan a recibir atención médica, un 50%, el otro 50%, habitualmente solo consulta al médico de atención primaria y por último, por tanto, menos de un 10% en las series que hay recogidas acuden a urgencias en realidad. Y muchos de ellos tienen recurrencias. Un tercio de los pacientes a 3 años tiene un síncope recurrente. Y esto, claro, como podéis entender, pues tiene un impacto muy importante en su calidad de vida, en la posibilidad de caídas que tengan repercusiones a nivel de fracturas, a nivel de impactos que requieran atención médica, a nivel de problemas laborales, etcétera, etcétera. Si nos fijamos un poco en la epidemiología en cuanto a qué picos de edad solemos tener, pues como veis tenemos un primer pico de edad ahí como en torno a los 20 años, más o menos, que suelen ser síncopes muy benignos, y a partir de los 60 años vemos que comienza una curva con un incremento de la incidencia y estos síncopes habitualmente ya no suelen ser tan benignos. A partir de los 65 años vamos a ir viendo que son síncopes que porcentualmente ganan peso en las causas graves. Vamos a hablar un poquito respecto a las causas y los mecanismos del síncope. Al final nos encontramos entre tres grandes causas de síncope. Todas las causas de síncope vamos a ver que culminan en un mismo mecanismo, pero al final son tres causas distintas. La primera, lo que llamamos síncopes reflejos o neuromediados, entre los cuales metemos el vasovagal, todos los situacionales y la hipersensibilidad del seno carotídeo. ¿Y por qué metemos estos síncopes juntos que a priori son un poco distintos? Porque nada tiene que ver clínicamente el vasovagal con un síncope defecatorio, con una hipersensibilidad del seno carotídeo. Bueno, pues los metemos juntos porque en definitiva todos comparten un mismo mecanismo, que es que un estímulo neural provoca un reflejo vasomotor o cardioinhibitorio que culmina en una disminución del flujo al sistema nervioso central, que es lo que finalmente provoca la pérdida de consciencia y el síncope. Todos, de una o de otra manera, tienen el mismo mecanismo, la activación de un reflejo neural que culmina en hipoperfusión cerebral. En segundo lugar, tenemos los síncopes ortostáticos. Y los síncopes ortostáticos sí que son muy sencillos de entender. Disculpad, sí que son muy sencillos de entender. Tenemos por un lado los pacientes que tienen una disfunción autonómica, los que tienen muchísimo tratamiento hipotensor o vasodilatadores y los que están deplecionados, pero al final a todos les pasa lo mismo. Tienen un sistema alterado que implica que con los cambios de posición no regulan de manera adecuada la tensión arterial, de nuevo, por el mecanismo que sea, por una mala gestión de los reflejos a nivel del sistema nervioso autónomo, como les pasaría a los del primer grupo, a nivel farmacológico o a nivel de deshidratación, que lo que hace es que en el momento que se producen cambios posturales, el paciente no sea capaz de incrementar el producto, el doble producto frecuencia-tensión y cae el gasto cardíaco. Y por último tenemos, por así decirlo, las joyas de la corona, que son los síncopes cardíacos, que son al final los que de verdad dan miedo, porque el síncope reflejo, el síncope ortostático, tienen muy buen pronóstico y su pronóstico fundamentalmente va condicionado a las tortas que te puedas pegar cuando pierdes el conocimiento. Pero
si no te pegas contra nada, pues son síncopes que tienen muy buen pronóstico. Mucho cuidado, porque esto no quiere decir que no sean síncopes muy espectaculares. Si vosotros veis un síncope vasovagal con un monitor, todos ellos, o gran parte de ellos, no todos, efectivamente, porque no todos tienen respuesta cardioinhibitoria, muchos de ellos hacen asistolias larguísimas. Yo he llegado a ver asistolias de 18-20 segundos en contexto de síncopes vagales al hacer test de mesa basculante. Todos son muy espectaculares, pero el pronóstico de todos ellos es muy bueno. Ahora bien, el síncope cardíaco es el que sabéis que al final es el que incrementa más la mortalidad. Y dentro de los síncopes cardíacos solo hay dos causas por las cuales un corazón pueda provocar un síncope. Si al final el síncope siempre es por pérdida de flujo a nivel cerebral, ¿por qué puede provocar un corazón pérdida de flujo a nivel cerebral? Pues solo por dos cosas. O bien por arritmias, tanto por exceso como por defecto, o bien porque haya una cardiopatía estructural que en un momento determinado, cardiopatía estructural o cardiopatía en realidad no estructural, pero que condiciona que en algún momento se produce una obstrucción al flujo. Tiene que haber una obstrucción al flujo. De hecho, muchas veces esto se ha llamado síncope obstructivo, ¿vale? Entonces tenemos el síncope arrítmico y el síncope obstructivo. ¿Y qué cosas pueden producir una obstrucción tan importante como para que caiga tanto el gasto cardíaco como para producir un síncope? Pues fijaos, por ejemplo, una estenosis aórtica severa en un paciente que hace un incremento del esfuerzo, como puede ser ir a correr. Mira, va corriendo a coger el autobús, no puede incrementar el gasto cardíaco, cae el gasto cardíaco, pum, se sincopa. Una estenosis mitral muy severa o, por ejemplo, un mixoma auricular. Si el mixoma tienes la mala suerte de que se te encaja en un momento determinado en el hueco de la mitral, te quedas sin flujo, síncope. La hipertrófica, son muy típicos los pacientes con hipertrófica que hacen un esfuerzo de tipo valsalva, como puede ser levantar una caja del suelo o hacer ejercicio isométrico. Con ese valsalva que conlleva esa maniobra, cae muchísimo el gasto cardíaco derecho. Como cae el gasto cardíaco derecho, se vacía el corazón izquierdo también y el paciente pierde súbitamente la consciencia. Otra cosa que puede provocar un síncope obstructivo, el taponamiento cardíaco, lógicamente. Otra cosa que provoca un síncope obstructivo, el TEP. Si yo tengo un trombo muy importante que está ocluyéndome la arteria pulmonar, pues obviamente voy a tener un compromiso del flujo derecho. Si cae el flujo cardíaco derecho, tenéis que entender que cae el flujo cardíaco izquierdo. El corazón no son dos corazones independientes. El gasto cardíaco de ambos ventrículos está pareado, tiene que ir junto, ¿de acuerdo? Entonces, si me cae el gasto cardíaco derecho mucho, va a caer el gasto cardíaco izquierdo y por tanto me voy a sincopar. Bueno, pasamos un poco a ver la clasificación fisiopatológica y al final todos los pacientes empiezan con lo mismo, todos los pacientes empiezan con esto que os estoy pintando en rojo en el centro de la diapositiva, que es hipotensión que condiciona hipoperfusión global a nivel cerebral. De hecho, de esto vais a entender que muchísimas veces usamos una nomenclatura espantosa cuando hablamos del síncope. Por ejemplo, llega a urgencias un paciente, diagnóstico, síncope con hipotensión. Pues hombre, es que todos los síncopes son hipotensivos por definición. Otra cosa es tener un síncope por una parte y otra cosa es que una vez ya resuelto el síncope, resuelta la clínica sincopal, el paciente siga hipotenso. Eso es otra cosa completamente distinta, ¿vale? Lo tenemos que diferenciar, pero por definición el síncope per se tiene que conllevar hipotensión. Entonces, tenemos varias causas para esto. ¿Por qué puede bajar la tensión? Pues o bien, o porque hay unas bajas resistencias periféricas, porque se está promoviendo desde algún punto del cuerpo una vasodilatación muy importante, o bien porque tenemos un bajo índice cardíaco, tenemos un bajo gasto cardíaco. Entonces, aquí, como veis, tenemos divididos un poco por esta línea de aquí en medio todos los síncopes que dependen de bajas resistencias periféricas y todos los síncopes que dependen de un bajo gasto cardíaco. Por ejemplo, si nos metemos con los síncopes reflejos, pues los síncopes reflejos, como decíamos antes, dependen de un reflejo inapropiado que puede ser vasodepresor, puede ser cardioinhibitorio o puede ser mixto. ¿Qué significa esto? Porque algunas veces lo podéis encontrar en informes. Bueno, pues esto quiere decir que en el contexto de los síncopes se ha objetivado que el paciente o bien tiene una respuesta hipotensiva con una frecuencia cardíaca normal, lo que denominamos síncope neuromediado reflejo de predominio vasodepresor, o bien son pacientes que teniendo tensiones normales, de repente
hacen asistolias importantes y son estos pacientes los que denominamos que tienen síncopes neuropeniados de perfil cardioinhibitorio. Cuidado, porque a los cardioinhibitorios obviamente también les baja la tensión. Si tú tienes una asistolia, la tensión te va a bajar necesariamente. Pero el motivo de la pérdida de tensión no es que el reflejo inapropiado promueva vasodilatación sin control, sino que el reflejo neuromediado lo que ha promovido es una bradicardia muy importante que ha culminado en una asistolia, o no necesariamente, o una bradicardia extrema, 10, 12 latidos por minuto, y es esa bradicardia la que promueve la hipotensión, ¿de acuerdo? Pero las resistencias vasculares en estos pacientes son normales. Y por supuesto hay pacientes que caen un poco en territorio mixto. Todos los síncopes cardíacos, por definición, los síncopes cardiogénicos tienen un bajo gasto cardíaco, sea por el motivo que sea. Y aquí tenéis, como veis, las arritmias estructurales, alteraciones estructurales cardíacas que condicionan la obstrucción o alteraciones que no son cardíacas primariamente, pero que también condicionan una obstrucción, como por ejemplo hablábamos antes del taponamiento cardíaco, hablábamos también del el TEP, etcétera, etcétera. Y luego tenemos todos estos que son secundarios a hipotensión ortostática. Entonces, aquí tenéis un poco divididos en función de cómo está el sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, si lo que tenemos es un inadecuado retorno, el problema no son las resistencias periféricas, el problema es que si yo tengo una muy bajita precarga, voy a tener fundamentalmente un bajo gasto cardíaco. Eso es la vertiente síncope ortostático que dependen fundamentalmente de hipovolemia, de deshidratación, ¿vale? En el margen izquierdo de la figura vais a tener todos los pacientes que tienen problemas del sistema nervioso autónomo o desregulaciones del sistema nervioso autónomo, ya sean intrínsecas, porque el sistema nervioso autónomo está dañado, o bien inducidas por fármacos. Son pacientes que tienen un sistema nervioso autónomo normal, pero que, por el motivo que sea, están tomando algún tipo de fármaco que induce una disfunción en el sistema nervioso autónomo, ¿vale? Luego aquí tendríamos recogidos un poco todos los mecanismos de síncope. Insisto, hipoperfusión cerebral debida a dos causas, o bien a bajas resistencias periféricas o bien a un bajo gasto cardíaco. Todos los casos de síncope cardiogénico se deben a un bajo gasto cardíaco y el resto de casos pues es simplemente planteároslo. ¿De acuerdo? Pacientes con síncope reflejos podrán tener uno u otro mecanismo y pacientes con síncope ortostático podrán tener un mecanismo si el problema es simplemente la repleción vascular o podrán tener otro mecanismo si el problema es la regulación de las resistencias vasculares periféricas. Luego, si nos atenemos a las causas, al final, o los grupos sincopales, lo más frecuente es, sin ninguna duda, el síncope neuromediado en todos los grupos de edad. Posteriormente, y lamentablemente, el síncope inexplicado, síncope que no llegamos a saber de qué causa es. En tercer lugar tenemos el síncope cardiogénico, que predomina fundamentalmente a edades más avanzadas. Y por último tenemos el síncope ortostático y otros tipos de síncope, como el situacional, etcétera, etcétera. En esta diapositiva, cuando digo neuromediado, me refiero al vasovagal. Cuando digo ortostático y otros, dentro de ese otros estoy metiendo los otros que hablábamos antes que se metían dentro del neuromediado, pero que son menos frecuentes. Fundamentalmente los situacionales y fundamentalmente la hipersensibilidad del seno carotídeo. La verdad es que la hipersensibilidad del seno carotídeo y los situacionales no son especialmente frecuentes, mientras que el vasovagal es frecuente, frecuentísimo. ¿Vale? Y aquí tenéis lo que yo os decía, si os fijáis en pacientes por debajo de los 40 años, tenemos que el 50% tienen síncope reflejos. El inexplicado es un 27%. Sin embargo, el 2,5% y el 1,5% son de otras causas, causas raras, y afortunadamente los síncopes cardiogénicos son muy raros. Luego el pronóstico de los síncopes en estos pacientes es bueno. Ahora, si cogemos este grupo de pacientes, nos encontramos que la presencia de síncopes cardiogénicos se incrementa mucho. Cuidado, porque también sigue siendo el vasovagal el más frecuente, ¿vale? Pero la presencia relativa de síncope cardiogénico, es decir, síncope de peor pronóstico, ya incrementa mucho más. Por tanto, tenemos que ser mucho más suspicaces con el manejo de estos pacientes. Bueno, y nos metemos un poco con
lo más importante de todo esto, que es qué hacemos con estos pacientes cuando estos pacientes llegan a urgencias, cómo les manejamos. Bueno, pues lo primero son clave estas tres cosas que tenéis ahora mismo en la pantalla. Tenéis que hacer un interrogatorio, tenéis que hacer una anamnesis que sea un tercer grado. O sea, en vuestra cabeza tenéis que ser perfectamente capaces de imaginaos la cocina en la que estaba el paciente sirviéndose ese vaso de agua cuando se pegó el trastazo. O sea, tiene que ser como si en las series de asesinatos el policía de repente se coloca en la escena del crimen y lo revive todo en su mente. Tiene que ser tal cual. Y si hay testigos, mejor los testigos, porque la inmensa mayoría de los pacientes te cuentan un poquito del pre, te cuentan ya al rato del post, pero periepisodio no se enteran de nada. Y sobre todo los síncopes cardiogénicos. Los síncopes cardiogénicos que son muy bruscos, el paciente la inmensa mayoría de las veces no se acuerda de nada, ¿vale? Luego, siempre que haya testigos, mejor. Posteriormente, hay que revisar el electro con todo lujo de detalles, porque en el electro hay muchas veces que nos encontramos signos de alarma. Y por último, exploración en tres puntos fundamentales. S, de soplos, M, de masaje de senos carotídeos y O, de ortostatismo. Siempre a todo paciente con síncope, salvo que la causa sea clarísima, deberéis hacerle esas dos maniobras, tanto el masaje de senos carotídeos como el test de ortostatismo. Y por supuesto, ver que no tenga soplos, porque los soplos pueden ser signo de ¿qué? De síncope obstructivo, ¿vale? Nos pueden dar pistas que van a favor del síncope obstructivo. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿esto que le ha pasado a este paciente es de verdad un síncope? ¿Ha perdido la consciencia? ¿Esa pérdida de consciencia ha sido rápida? ¿Se ha recuperado rápido? Porque a lo mejor me cuadra con una parada cardiorrespiratoria abortada, o me cuadra con una crisis, o me cuadra con una pseudocrisis. Una vez habiendo definido que esto claramente es un síncope, la causa es evidente, es claramente un vasovagal, es claramente un síncope cardiogénico porque el paciente trae en el electro un bloqueo AV completo, pues ya un tratamiento específico. Y la inmensa mayoría de las veces, que es el síncope bonito, entre comillas, no me malentendáis, es el síncope que nos plantea un reto, pues es en el síncope en el que no se la causa. Entonces tendré que ver si hay algo más y lo que voy a hacer fundamentalmente es buscar datos de riesgo. ¿Qué pistas nos encontramos en pacientes que tienen síncopes vagales? Pues son pacientes que no tienen historia de enfermedad cardiológica, ni tienen datos de enfermedad cardiológica, no tienen soplos, no tienen trastorno electrocardiográfico, aunque mucho cuidado, los pacientes con enfermedades cardiológicas también pueden tener síncopes vagales, ¿vale? Lo único que pasa que para diagnosticar un síncope vagal en un paciente con cardiopatía tenemos que estar muy seguros de que eso que le ha acontecido es un síncope vagal. Pero no os penséis que los pacientes con cardiopatía no tienen síncopes vagales, ¿vale? Suelen tener un desencadenante, pues ya sea el calor, los desencadenantes típicos, el dolor, un estímulo desagradable, la bipedestación prolongada, ¿vale? Muy frecuentemente tienen historia de síncopes de repetición, la inmensa mayoría de las veces, sobre todo las mujeres, desde edades precoces. Y por último, muy frecuentemente acontecen durante la comida o después del ejercicio. Cuando digo después del ejercicio, fundamentalmente es en la primera media hora post ejercicio y sobre todo, en esos primeros 15, 20, 30 segundos, 60 segundos post esfuerzo máximo. Mucho cuidado porque aquí hay una connotación muy importante. El síncope de esfuerzo y el síncope del post-esfuerzo. El síncope de esfuerzo es un síncope muy feo. El síncope del post-esfuerzo, la inmensa mayoría de las veces, es de características neuromediadas o vasovagales, ¿vale? Y otro síncope muy típico es el del síncope que, no, estoy comiendo y de repente, ¡pum!, se me cae la cabeza al plato. Pues ese también suele ser un síncope de características vagales. Y por último, la respuesta neurovegetativa de los síncopes vagales suele ser muy importante. Son pacientes que están muy nauseosos, vomitosos, muy pálidos, con una sudoración muy profusa periepisodio, que suelen tener hormigueos, etcétera, etcétera. El síncope ortostático, ¿qué pistas nos da? Bueno, pues suele ser tras un periodo de bipedestación corto, la inmensa mayoría de las veces, cuando hay un cambio, una incorporación. También se asocia muchas veces a cambios en medicación hipotensora que los pacientes han recibido previamente y que les ha dejado tiesos, por así decirlo, pues excesivo tratamiento diurético, excesivo tratamiento con IECARA2 o situaciones de hipovolemia, del motivo que sea. Hay veces que estos pacientes ya te vienen avisando que tienen una enfermedad predisponente. Pacientes que tienen
La más frecuente suele ser el Parkinson, pero todas las enfermedades degenerativas del tema nervioso, muchas de ellas afectan en mayor o menor medida al sistema nervioso autónomo y por tanto pueden provocar síncopes ortostáticas. ¿Y cuándo tenemos que sospechar causa cardíaca? Bueno, pues síncopes del absoluto reposo, un paciente que está en el sofá o está tumbado en la cama y pierde el conocimiento, muy feo. Por otra parte, pacientes que tienen síncopes de máximo esfuerzo, en el pico del esfuerzo, ¡pum!, síncope, muy feo también. Síncopes muy bruscos o síncopes que se produzcan en el contexto de semiología cardiológica. Pues paciente con disnea y síncope, feo. Paciente con palpitaciones, dolor torácico y síncope, feo. Y aquí también quiero hacer un inciso. Es bastante raro el síncope en el contexto de la isquemia aguda. Es casi os diría excepcional. ¿Por qué? Porque la isquemia aguda suele condicionar taquicardias ventriculares polimórficas o fibrilación ventricular primaria. Y eso, en general, es cierto que hay pacientes que son capaces de autolimitar las fibrilaciones ventriculares. Es raro, pero hay veces que encontramos pacientes que hacen FV autolimitada. Pero en general son pacientes que no suelen cursar con síncope, son pacientes que suelen cursar con parada cardiorrespiratoria. Luego, cuando veáis un paciente que ha tenido dolor torácico y síncope, no os digo que no sea para sospechar una causa cardíaca, pero no sospechéis de manera primaria cardiopatía isquémica en el seno de un síndrome coronario agudo, porque suele ser muy excepcional. Sospechar que pueda haber otra cardiopatía predisponente, como por ejemplo puede ser estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica, etcétera, etcétera. Por supuesto, sospechar causa cardíaca en pacientes que ya tengan cardiopatías estructurales conocidas o sospechadas, sobre todo, si estamos ante cardiopatía isquémica. Los pacientes isquémicos tienen escaras intraventriculares y los pacientes con escaras intraventriculares hacen taquicardias ventriculares. Los síncopes muy súbitos suelen tener la inmensa mayoría de las veces traumatismo craneal. De hecho, pues cuando yo era residente, algunos de mis adjuntos te decían, mira, si no tiene golpetazo, es que eso no es un síncope, es un síncope de verdad, un síncope cardiogénico. Yo no sería tan tajante porque hay pacientes que no se caen porque están ya en una superficie de la que no se pueden caer o pues tienen suerte de que alguien les sujeta. Pero en general, cuando el paciente tiene un síncope que se acompaña de un traumatismo craneal importante, brecha, que requiere puntos, yo qué sé, pues un ojo morado, etcétera, etcétera. En general eso es un indicativo de que ha sido un síncope muy brusco y el paciente no se ha podido agarrar contra nada. Y eso nos debe hacer pensar que es un síncope feo. Paciente con alteraciones electrocardiográficas también es un síncope feo en general. Cuidado, porque hay alteraciones electrocardiográficas que son diagnósticas, como por ejemplo tener un bloqueo AV completo, y hay alteraciones electrocardiográficas que no son diagnósticas de síncope cardiogénico, pero que os deben hacer sospechar muchísimo. Y aquí la resumo, ¿no? Pues todo paciente que tiene un QRS ancho es un paciente que, ojo con ese síncope, porque QRS ancho equivale a trastorno de la conducción auriculoventricular o intraventricular. Si tú tienes un trastorno en la conducción, en un momento determinado tienes riesgo de haber hecho una sistolia y eso es lo que te ha provocado el síncope, ¿no? Luego, siempre muchísimo cuidado, sobre todo si estamos ante un bloqueo de rama izquierda o rama derecha con hemibloqueo anterior izquierdo. La rama derecha aislada es un trastorno de bajo riesgo de asistolia, pero rama derecha con hemibloqueo anterior izquierdo ya nos indica que hay un trastorno importante del sistema de conducción y que probablemente la hemirrama posterior izquierda también esté tocada y en algún momento el paciente ha incurrido en bloqueo V completo. Y por otro lado, el bloqueo alternante, pero es que el bloqueo alternante de rama ya es una situación que es gravísima. El paciente con bloqueo alternante de rama suele llegar a unas condiciones deplorables a urgencias y es llamativo. La inmensa mayoría de las veces el bloqueo alternante de rama ni siquiera tiene conducción 1-1. Tiene bloqueo AV de algún grado superior que se conduce ocasionalmente con bloqueo de rama izquierda y ocasionalmente con bloqueo de rama derecha. Esto, insisto, es muy feo. Por supuesto, si ya vemos bloqueo AV de segundo grado superior, pues el síncope ya prácticamente tiene hecho su diagnóstico. La bradicardia sinusal inapropiada o que se vean pausas, pues también os está diciendo que tenéis que tener cuidado. Si el paciente viene con una taquicardia mal controlada, tiene precipitación en electro, cuidado también. Aunque aquí hago otro inciso. En pacientes con FEBI normal es excepcional que la fibrilación auricular sea sincopal. El hecho de meterte en FA rápida si tienes un corazón normal
no debería ser problemático. El problema es qué pasa cuando esa FA se acaba y vuelves a sinusal. Eso sí, pero paciente que viene con síncope y FA rápida a urgencias y en ningún momento se ha visto que el paciente tenga disfunción sinusal formal, achacar el síncope a la FA muchas veces es un poco difícil, ¿vale? Por supuesto, si vemos que en algún momento está haciendo TVs no sostenidas o incluso TV sostenida, pues feísimo. Mucho cuidado con las alteraciones en la repolarización, sobre todo si son difusas e inespecíficas, pero también, por supuesto, tenemos siempre que tener un alto nivel de sospecha para enfermedades específicas, como puede ser Brugada, como puede ser miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Pacientes que tengan el QT anormal, siempre fijaos muy bien en el QT, que el QT es una cosa un poco sutil que muchas veces no se mira adecuadamente y siempre hay que mirar el QT. Y último y fundamental, si el paciente tiene ondas Q. Disculpad, que es que te puede llegar cualquier cosa en cualquier momento con esto del confinamiento. Bueno, nos habíamos quedado con sobre todo las ondas Q de infarto antiguo, que son lo más frecuente, por así decirlo, de las cosas que de verdad son muy feas en un electro y que a veces son un poco sutiles, ¿vale? A nivel de la exploración, siempre tenemos que hacer una exploración neurológica completa. La exploración neurológica que hago yo, obviamente, no es una exploración neurológica como la que puede hacer un neurólogo, pero bueno, una exploración neurológica básica, una habitual. Fundamental el tema que hemos dicho ya de los soplos para ver si podemos estar ante un síncope obstructivo, que de todas maneras os tengo que confesar que los síncopes obstructivos tampoco son especialmente frecuentes. Y luego siempre tenemos que hacer un test de ortostatismo y un masaje de seno carotidio si la causa no es evidente. No os digo que a todos los pacientes le hagáis esto porque pues, nos hace perder un poco de tiempo en el servicio de urgencias, que no siempre podemos permitirnos perder tiempo, pero si la causa no es obvia, yo creo que son dos maniobras muy sencillas de hacer que nos dan bastante información. ¿Cómo hacemos el masaje del seno carotídeo? Bueno, pues lo primero es asegurarnos de que la maniobra es segura. Y para asegurarnos de que la maniobra es segura, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que no tiene historia de ictus y que las carótidas son apretables, por así decirlo, es decir, que no soplan. La inmensa mayoría dice, bueno, con un monitor, bueno, pues yo algunas veces lo he hecho simplemente auscultando a la vez que presiono las carótidas, porque al final, pues la bradicardia la ves. Idealmente, pues con un monitor, pero si no se puede, no se puede. Se tiene que hacer una a una, primero la derecha y luego la izquierda, primero la izquierda y luego la derecha, como queráis vosotros, pero una a una, e idealmente se aprieta durante 10 segundos con el dedo pulgar. En decúbito, en general, es una maniobra poco rentable. Lo ideal es que haya cierto déficit de precarga, para lo cual lo mejor es que el paciente esté o bien sentado sobre la cama, para que si se cae vosotros le podéis echar en la cama, o bien con estas posiciones cardiológicas que a nosotros nos gustan mucho para el edema agudo de pulmón, que es sentado con las piernas caídas, pero dentro de la cama. Las camas, por ejemplo, que son eléctricas, te permiten esta posición de sillita de montar. Es decir, lo importante es que las piernas estén en posición declive y el tronco en posición un poco erecta. No hace falta ni mucho menos que esté sentado 100%, pero eso incrementa la rentabilidad de la maniobra. ¿Vale? Si se produce una pausa mayor de 3 segundos o caen más de 50 milímetros de mercurio en la tensión arterial sistólica, entonces hablamos de que hay hipersensibilidad del seno carotídeo. Si hay hipersensibilidad y reproducimos los síntomas, entonces ese paciente tiene el diagnóstico de síndrome del seno carotídeo. ¿Vale? Aquí tenéis las guías europeas que sustentan esto. Por encima de los 40 años es una recomendación clase 1 en pacientes que no tengamos bien filiado el síncope, pero por supuesto pacientes que han tenido ictus en los últimos 3 meses o pacientes que tienen soplo carotídeo, recomendación clase 3. Y de nuevo, asistolia superior a 3 segundos o caída de más de 50 milímetros de mercurio en la presión arterial, ya nos da el diagnóstico de hipersensibilidad del seno carotídeo. Si esto se asocia a síntomas, entonces síndrome del seno carotídeo. ¿El test de ortostatismo en qué consiste? Pues nada, le tomamos la tensión de cúbito y tras 3 minutos de bipedestación. Si se produce una caída mayor de 20 milímetros de mercurio de la sistólica, mayor de 10 de la diastólica o la sistólica cae por debajo de los 90 milímetros de mercurio, automáticamente hemos diagnosticado de ortostatismo al paciente. ¿Vale? De nuevo, clase 1 para pacientes en los que no tenemos clara la sintomatología.
¿vale? Y criterios diagnósticos, pues es diagnóstico si el paciente se pone sintomático con estos criterios o se podría considerar diagnóstico en paciente asintomático que cumple los criterios. Recomendación 2A. ¿Vale? ¿Y qué pasa si no encuentras explicación? Bueno, pues una cosa muy frecuente efectivamente es que no encontramos explicación. ¿Qué hacemos con estos pacientes si no la encontramos? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es hacer una estratificación de riesgo. Es decir, ¿qué probabilidad tengo yo de que mi paciente fallezca secundario a la enfermedad que ha provocado este síncope? Bueno, pues aquí tenéis varias herramientas. Al principio las vais a usar un montón. Luego en vuestra cabeza ya vais a integrar cuáles son las cosas que le dan riesgo a los pacientes y automáticamente os va a salir un autoscore vuestro que no os hacen falta porcentajes para decidir sobre estos pacientes. Entonces, cada ítem es un punto. Electroanormal, un punto. Cardiopatía estructural conocida, otro punto. Ausencia de pródromos, otro punto. Mayor de 65, otro punto. Luego son 4 ítems, 0, 1, 2, 3, 4 puntos. Y en función del número de puntos, esta escala os da una mortalidad a un año que, bajo mi punto de vista, es desmesurada por completo, ¿vale? Porque hay muchos pacientes con un ESIL de 4 que no tienen un 50% de mortalidad a un año. Es que el 50% de la mortalidad a un año es prácticamente el cáncer de páncreas, ¿vale? Entonces, a mí me parece que en este estudio les salió un pelín exagerado, pero es cierto que nos permite una aproximación a qué paciente tiene que ingresar para hacerse más estudios o qué paciente se puede manejar de manera ambulatoria, ¿vale? Obviamente, si el electro es anormal. Además, es curioso porque en el OESIL dicen electro normal, cualquier anormalidad. Lo mismo te da ver que el paciente esté haciendo ven que va tan tranquilo cuando está en reposo que tenga simplemente un PR de 205 milisegundos. Entonces, bueno, a mí esta escala no me gusta muchísimo, yo no la utilizo en mi día a día, pero me parece que es una aproximación muy sencilla hasta que os vayáis acostumbrando a todos los ítems que les dan riesgo a estos pacientes. ¿Vale? ¿Qué síncope es un síncope que claramente es feo? Bueno, pues síncopes bruscos con semiología cardiológica, síncopes durante el esfuerzo, no después del esfuerzo. Insisto, después del esfuerzo es inmediatamente cesa el esfuerzo. Es decir, si tú te marcas un sprint para correr tu mejor tiempo en los 100 metros lisos y te sincopas en el metro 105 cuando justo acababas de aflojar, eso no es un síncope feo. El síncope feo es que te sincopes en el metro número 90. Eso es lo feo, ¿vale? Por supuesto, síncope con cualquier tipo de cardiopatía estructural, sobre todo cardiopatía estructurales que son muy sincopógenas, por así decirlo. Infartos previos, cardiopatías obstructivas importantes como hipertróficas o estenosis aórtica y antecedentes familiares de muerte súbita también es muy feo, porque eso nos habla de probablemente genética que pueda estar ahí mediando. Y luego siempre sospechar algo que os huela, ¿no? Que os huela a bradiarritmia o que os huela a taquiarritmia, ¿vale? QRS anchos, bloqueos AV de algún grado, nos huele a brady. Pacientes que tienen cosas raras en el electro, como por ejemplo QTs largos, brugadas, test negativas difusas, eso nos puede oler un poquito más a taqui. ¿Qué otras pruebas complementarias podemos pedir? Bueno, pues el Holter es una prueba que se pide mucho, pero voy a ser sincero, se pide mucho por medicina defensiva, porque la inmensa mayoría de los pacientes no se sincopan todos los días, entonces un Holter suele ser poco rentable. Ahora bien, lo que sí es muy rentable es ingresar para monitorización electrocardiográfica, porque en el momento que tú tienes un síncope, la probabilidad de recurrencia va disminuyendo en el tiempo según va pasando las horas. Luego, si has tenido un síncope por una causa fea, la probabilidad de que recurra es más alta en los instantes inmediatamente perisíncope y va disminuyendo. Luego, las primeras 24 horas desde el síncope son las horas más rentables para la monitorización del electrocardiograma, ¿vale? Luego, es algo que es bastante rentable. Y mínimo, salvo que la causa esté clarísima, yo he dado altas en urgencias de síncopes vasovagales sin haber hecho ninguna otra prueba más que un electrocardiograma de base. Ahora bien, un síncope que os genere la más mínima duda, como mínimo se debería quedar 6-8 horas de monitorización. Un ecocardiograma es una prueba que en un síncope no explicado se debería hacer antes o después. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo un síncope no explicado con un corazón estructuralmente normal, válvulas normales, constitución miocárdica normal, función ventricular izquierda normal,
que un paciente que tiene una FEBI del 20%. Un paciente con una FEBI del 20% y síncope casi seguro que se va a llevar un DAI, salvo que esa FEBI del 20% sea debido a una causa reversible, ¿vale? Entonces yo creo que antes o después estos pacientes se deberían hacer un ecocardiograma. El test de mesa basculante, la verdad es que cada día se hace menos y de hecho en la unidad de arritmias del 12 de octubre tenemos la mesa basculante disponible, pero prácticamente jamás pedimos test de mesa basculante. ¿Por qué? Pues porque es muy poco reproducible y luego la gente puede tener muchas causas de síncope. Es decir, tú puedes tener un tiltes positivo con un síncope no explicado y puedes haber tenido las dos cosas distintas. Es decir, tú puedes tener un síncope feo y a la vez tener un tiltes positivo porque tengas un cuerpo que sea, un organismo que sea tendente a los síncopes neuromediados. Y eso no te quita el riesgo de la causa grave, por así decirlo, ¿vale? Luego el tilt test, la verdad es que se usa bastante poco. Fundamentalmente el tilt test lo utilizamos, o yo lo utilizo, para pacientes que tienen síncopes vasovagales de dificilísimo manejo, porque son muy repetitivos. Yo lo utilizo para, si les pones medicaciones especiales, como pues la amiodarona, la fludrocortisona, ahora está muy de moda poner atomoxetina, está muy de moda, o estuvo muy de moda durante una temporada poner metoprolol, para comprobar cómo les va sentando el tratamiento y si eres capaz de reproducir los síncopes o no. Pero lo cierto es que el tilt test a día de hoy es una prueba bastante denostada y que se solicita muy poco. La prueba de esfuerzo también puede tener sentido para diagnosticar a algunos pacientes, aunque tampoco es una prueba súper utilizada. Fundamentalmente la ergometría la puedes solicitar o se podría solicitar en pacientes en los que sospechas isquemia aguda, aunque ya os he dicho que la isquemia aguda y el síncope son entidades que no se llevan especialmente bien porque no suelen coincidir, pero bueno, se podría pedir en ese sentido. Y luego hay algunas arritmias que se pueden desencadenar con esfuerzo. Hay algunas TVs muy concretas, como por ejemplo las TVs polimórficas en el seno de la TV polimórfica catecolaminérgica, se podría diagnosticar con una ergo, pero bueno, esto ya son manejos muy de especialista que se escapan un poco al ámbito de las urgencias generales. El holter implantable es una de las cosas que más rentabilidad tiene a día de hoy y es lo que más se usa. Os decía antes que el holter de 24 horas no tiene mucho sentido porque los pacientes no se sincopan todos los días. Pero si tú eres capaz de tener a un paciente con un holter durante 2 años, que no tiene cables, que no pasa nada si se ducha, que el paciente ni se acuerda de que lo tiene ahí, pues hombre, eso sí que es muy rentable. Y a día de hoy no se suele poner en el primer síncope, pero pacientes que tienen síncopes recurrentes en los que no encontramos una causa clara, sí que se suele utilizar bastante. Y por último, hay una serie de pacientes a los que se podría hacer un estudio electrofisiológico. En el estudio electrofisiológico podemos hacer dos cosas. Una de ellas es ver cómo es la conducción AV de ese paciente. Bueno, mejor dicho, podemos hacer tres cosas. Una, ver cómo es la conducción AV de nuestro paciente. Dos, ver cómo es la función sinusal de nuestro paciente, que ahora vais a entender cuando hablemos de las bradicardias por qué nos puede interesar la función sinusal. Y tres, ver si somos capaces de inducir alguna taquicardia que pueda en algún momento determinado ser sincopal, ¿vale? Si lo que pensamos es que el síncope es bradiarrítmico, tiene sentido estudiar la función sinusal y tiene sentido valorar la conducción AV. Si lo que pensamos es que el síncope es taquiarrítmico, puede tener sentido un estudio electrofisiológico para inducción de arritmias ventriculares o supraventriculares, ¿vale? Aunque la inmensa mayoría de las veces, he de decir, no solemos llegar a este punto, porque el paciente suele haber tenido ya un diagnóstico previamente. Bien por riesgo o bien por que en alguna de las pruebas pues, se ha visto claramente el mecanismo síncopal. Y pasamos a los casos clínicos, que yo creo que es probablemente la parte más interesante de todo esto. Entonces, caso clínico número 1, varón de 77 años, que es un isquémico crónico. Entonces, pues tiene un mareo mientras juega a la petanca y ayer 2 episodios mientras ve el partido del Atlético. Aquí tenemos el electrocardiograma del paciente. Os voy dando unos instantes para ver qué os parece. Bueno, fijaos que tenemos un paciente mayor, son 77 años, que tiene cardiopatía isquémica. Es cierto que no nos dicen si tiene escara intraventricular o no, no sabemos si ha tenido infarto previo o no. No es lo mismo, cuidado, tener angina estable de toda la vida que haber tenido un infarto previo. El paciente de angina estable de toda la vida, la inmensa mayoría de las veces, no tiene una escara, luego no tiene sustrato para hacer taquicardias ventriculares, pero el paciente que ha tenido un infarto previo sí.
No es lo mismo. Aquí no nos lo especifican, entonces si no nos lo especifican, asumimos lo peor, que tiene un infarto previo. Nos dan un síncope precedido de mareo, ¿vale? Y nos dan un esfuerzo, bueno, con 77 años jugar a la petanca puede ser un esfuerzo, y luego una situación de tensión, el partido del Atlético. Y en el electro, ¿qué es lo que vemos? Bueno, pues yo os diría que se ve... Esto lo pinto para que lo veáis. Un electro ya sabéis que jamás se pinta. Queda fatal pintar un electro, ¿vale? Ahí vemos lo que parece un ritmo auricular, ¿no? Parece que tenemos las ondas PAI positivas en la cara inferior, positivas en 2, positivas en VF, ¿vale? Y luego tenemos un QRS que es claramente ancho. El PR no parece largo, pero el QRS sí que parece largo, sí que parece ancho. Y es muy positivo en 1, muy positivo en AVL, muy negativo en V1, muy positivo en V6. Luego esto solo tiene un nombre que es bloqueo de rama izquierda. 77 años, bloqueo de rama izquierda, cardiopatía isquémica crónica. ¿A vosotros qué os parece? ¿Le dejamos que se marche a casa? ¿Sí o no? No, es un paciente que claramente tiene que ingresar. Tiene que ingresar y le tenemos que hacer muchas cosas. ¿Qué haría yo? Bueno, pues yo para empezar le pondría monitorización prolongada, porque este paciente puede hacer síncope de todos los tipos. Este paciente puede hacer síncope bradiarrítmico mediado por el trastorno de conducción que ya tiene. Recordad que tiene bloqueo de rama izquierda. Los pacientes con bloqueo de rama izquierda, sobre todo cuanto más ancianos, pues son bastante tendentes a hacer trastorno de conducción lo suficientemente grave como para poder tener asistolia puntual, ¿vale? En este momento el paciente está conduciendo 1-1, pero nadie nos dice que no ha hecho asistolia hace un rato, ¿vale? Y por otro lado, tiene una causa que huele a taquiarritmia, que es la cardiopatía isquémica crónica. Puede hacer taquicardias ventriculares mediadas por la escara que le condiciona la cardiopatía isquémica crónica. Entonces, muchísimo, muchísimo cuidado con este paciente que puede hacer síncopes de todos los colores. Entonces, insisto, yo le dejo ingresado para monitor, le hago un ecocardiograma para ver la FEBI. Si la FEBI es normal, lo más probable es que el síncope sea bradiarrítmico. Si la FEBI está deprimida, se equiparan la causa bradiarrítmica y la causa taquiarrítmica, en cuyo caso habría que plantearse incluso un DAI en este paciente, ¿vale? O sea, como veis, un paciente en el que hay que hacer muchas cosas y por tanto se queda ingresado. Paciente número 2, mujer de 21 años sin antecedentes, un síncope brusco estudiando en casa al sonar el teléfono. Fijaos en el electro, a ver qué os parece. Os doy unos segundos. Bueno, pues cosas que llaman la atención en este electrocardiograma. Bueno, efectivamente es ritmo sinusal. Ahí tenéis P positiva en cara inferior, ¿vale? Ahí tenéis P isodifásica en V1, luego es un ritmo sinusal. Tiene una repolarización que es muy fea. Fijaos que tiene estas T's melladas aquí en V1, T's isodifásicas en V4, negativas en V5, negativas en V6, negativas en cara inferior, pero sobre todo, fijaos qué QT tiene. ¿De acuerdo? Aquí tenéis, si esto es la distancia RR, la distancia mitad del RR cae aproximadamente ahí. Esto es un método muy rápido, por cierto, para valorar la distancia QT, ¿vale? Para valorar el intervalo QT. No tanto de manera cuantitativa, sino de manera cualitativa, si está largo o no. Cogéis la distancia entre una R y otra R, trazáis la línea media entre los dos puntos y si la onda T acaba después de esa línea, entonces el paciente tiene QT largo, ¿vale? Entonces aquí podéis ver que efectivamente esa línea que divide la distancia de RR a la mitad justo coincide con el nadir de la onda T, no con el final de la onda T, ¿vale? El final del QT probablemente esté aproximadamente, yo diría que como hacia aquí, ¿vale? O sea que es un QT claramente largo. Y además, esto es un detalle casi como un poco de Mir, ¿no? Lo de al sonar el teléfono. Lo de síncope con los ruidos, los ruidos estruendosos, las sensaciones de miedo, de alerta, es muy típico de uno de los síndromes de QT largo congénito, ¿vale? Luego esta chica tiene claramente una causa peligrosa de QT, tiene una causa peligrosa de síncope, que es un síndrome de QT largo congénito, automáticamente tiene que empezar a tomar betabloqueantes, que es uno de los tratamientos para el QT largo congénito, y necesita un DAI, ¿vale? Luego es una paciente que de nuevo
semáforo rojo, fijaos en la monitorización durante el ingreso, fijaos lo que hace, ritmo sinusal, ritmo sinusal, ritmo sinusal, ritmo sinusal, TV polimórfica, ritmo sinusal. ¿Vale? Incluso os diría que esto parece que es FV, que se organiza en una TV polimórfica y que afortunadamente sale espontáneamente. ¿Vale? Vamos con el caso número 3. Mujer de 66 años, infarto previo, síncope precedido de palpitaciones. Este es el electro normal de la paciente. Vamos, el electro de 12 derivaciones de la paciente. Os doy unos segundos para que interpretéis. Bueno, pues aquí no sé en qué os habréis fijado vosotros. Si os fijáis, las derivaciones que no son de cara inferior son unas derivaciones bastante normales, pero sin embargo, las derivaciones de cara inferior podemos ver que la paciente presenta una onda Q inferior como un castillo, ¿vale? Luego, esta paciente es una paciente que no se debería ir, ni muchísimo menos, a casa. Fijaos que además del síncope, ha tenido palpitaciones previas. Infarto, palpitaciones, ya os tiene que sonar automáticamente a una entidad, que es ¿cuál? TV monomorfa sostenida en torno a la escara del infarto, ¿vale? Y de hecho, tras dejar a la paciente un ratito en urgencias, nos encontramos que hace esto, hace una taquicardia ventricular. ¿Por qué sé que es ventricular? Pues taquicardia de QRS ancho y fijaos que tiene disociación auricular. Ahí tenemos aurícula y aquí no la tenemos. Luego hay una disociación aurículo-ventricular, que es un criterio diagnóstico de taquicardia ventricular. ¿Vale? Por supuesto, rojo y necesita monitorización, ingresa para probablemente implante de un DAI, incluso plantearnos ablación de taquicardia ventricular. Seguimos con el caso número 4. Varón de 80 años, de otra área, no hay antecedentes, dice que lleva un muelle en el corazón. Y si nos fijamos, tiene varias cosas curiosas en el electro. Tiene onda P, luego está en ritmo sinusal. Tiene un eje izquierdo, parece que tiene RS en cara inferior, ¿vale? Y luego parece que tiene Q en toda la cara anterior, ¿no? Q con un QRS hay límite que pudiera ser un bloqueo de rama derecha. Luego este paciente puede hacer síncope taqui y síncope bradiarrítmico, puede hacer las dos cosas. Es un isquémico, luego puede hacer taquis, que tiene onda Q, luego tiene infarto, luego, insisto, puede hacer taquicardias. Y luego además tiene un eje izquierdo con lo que parece un bloqueo de rama derecha. Luego todo, en general, muy feo. ¿Y qué pasa si dejamos a este paciente en urgencias? ¿Qué es lo que deberíais hacer? Monitor, 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 y ya veremos qué pasa con él. Pues hace esto. Hace una taquicardia ventricular. ¿Vale? Luego de nuevo, rojo. Siguiente caso, 55 años, síncopes desde los 18. Mareos, duración, frialdad, pérdida de consciencia en el autobús, al despertarse empapada en sudor, hormigueos en las manos. Este es el electrocardiograma de la paciente, a ver qué os parece. Bueno, respecto al electrocardiograma, cuidado con esta onda Q en cara inferior, porque es una Q que en realidad no es en toda la cara inferior, es aislada en 3. Es cierto que es una Q profunda, pero es una Q extremadamente estrecha. Luego esa yo no la consideraría una onda Q patológica. Probablemente lo que tiene es un vector septal muy marcado hacia arriba, que es lo que genera esa onda Q en 3, ¿vale? Pero no me parece una onda Q patológica. Y si os fijáis, síncopes desde los 18. Hombre, si ha tenido síncopes desde los 18 y son todos iguales, muy malignos no sean estos síncopes, porque ha vivido 30 años más sin ningún tipo de problema, ¿vale? Toda la clínica prodrómica y todos los datos de vasovagalia. Además nos dicen que está en el autobús. Bueno, esta paciente es una paciente que tranquilísimamente se puede ir a su casa porque lo que ha tenido es un vagal, ¿vale? ¿Algún consejo al alta? ¿Se os ocurre? Bueno, pues es una paciente que tiene síntomas prodrómicos. La paciente se lo nota antes de que le ocurra. La próxima vez que le ocurra, por favor que consulte, perdón, que haga maniobras contrarreguladoras cuanto antes, que se siente y que o bien tire así de los brazos. Otra maniobra que se puede hacer es hacer fuerza con las piernas, ¿vale? Fundamentalmente lo que se intenta con todas estas maniobras es intentar subir la tensión arterial en base a subir muchísimo las resistencias vasculares de los músculos de la raíz del tronco, tanto en las piernas como en los brazos. ¿Vale?
Siguiente caso, varón de 84 años, 4 síncopes sin pródromos. El último viniendo al hospital con traumatismo encefálico asociado. Y el paciente pide el alta porque se quiere ir. Son 4 síncopes sin pródromos. El último viniendo al hospital y tiene TC. Este es el electrocardiograma del paciente. ¿Qué os parece? ¿Qué hacemos con él? PR normal, está en ritmo sinusal. No tiene trastorno de la conducción, tiene QRS estrecho, PR normal. Bueno, pues como mínimo han sido 4 síncopes en el día de hoy, síncopes bruscos con TCE, o sea que como mínimo es un paciente que se tiene que quedar bajo monitorización prolongada, ¿vale? ¿Y qué pasa en la monitorización? Pues hace esto. Hay síncopes que son muy traicioneros. Fijaos que el paciente no tenía ningún dato en absoluto de trastorno de la conducción en el electrocardiograma. Nada orientaba. ¿Pero por qué le habéis dejado ingresado? ¿Por qué le habéis dejado para monitorización prolongada? Pues porque tenía muchos síncopes, han sido 4 síncopes, sin pródromos, síncopes súbitos, y el último de ellos se ha acompañado de TC porque no le ha dado tiempo a agarrarse a nada. Luego son síncopes feos, ¿vale? Incluso con electro normal son síncopes feos. Esto es muy típico de lo que se conoce como bloqueo paroxístico y muy frecuentemente es de localización intragisiana. Luego lo vamos a ver un poco más tranquilamente. Son pacientes que no se suelen quedar en asistolia mucho rato, la inmensa mayoría de las veces. Es decir, no suelen tener muerte súbita secundaria a esto porque finalmente se suele recuperar. Pero fijaos que ahí ya hace una racha de asistolia lo suficientemente larga como para tener un nuevo síncope y es un paciente que se tiene que poner claramente un marcapasos. ¿Vale? Siguiente caso, caso número 7, varón de 80 años, hipertenso con 3 fármacos y recientemente le acaban de poner el amlodipino. Y a mitad de noche, tras orinar, pum, mareo, síncope no presenciado. Son frecuentísimos, ya lo sabréis vosotros porque los habréis visto 1000 veces en urgencias, los síncopes posmiccionales. Frecuentísimos los síncopes en mitad de la noche posmiccionales. ¿Vale? ¿A qué se debe esto? Pues a una mala gestión, porque el cuerpo está dormido, acabamos de orinar, que es una situación vagal al final, es una situación que es muy tendente al ortostatismo, como tenéis aquí. Le hemos hecho un test ortostático porque esto orienta mucho a ortostatismo y el paciente tiene esos datos. ¿Esto es diagnóstico de ortostatismo? ¿Sí o no? Sí, efectivamente. Más de 20 milímetros de mercurio de caída de la sistólica o sistólica por debajo de 90 y más de 10 milímetros de mercurio de caída de la diastólica son diagnósticos de ortostatismo. ¿Vale? Luego, este paciente, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues valorar la necesidad del amlodipino e intentar que cuando se levante a orinar por las noches sea lo más cuidadoso posible para evitar cambios bruscos de posición. ¿Vale? Es un paciente que se puede ir a su casa con ajuste de tratamiento. Caso número 8, varón de 34 años. Ha tenido una amigdalitis y está tumbado en el sillón, síncope brusco. Y tiene una exploración física normal, salvo por 38 grados y medio de fiebre. Y eso es lo que nos encontramos en el electro. ¿Qué os parece? Bueno, pues está en ritmo sinusal, PR normal, y el QRS, fijaos que es un QRS ancho que tiene bloqueo de rama derecha, y luego tiene esta repolarización, ¿no? ¿Esto os recuerda algo? En V1, V2. Bueno, pues efectivamente esto es un síndrome de Brugada. Además, son muy típicos los síncopes en contexto de la fiebre, porque la fiebre provoca un mayor trastorno en la repolarización y hace que sea posible la presencia de arritmias ventriculares que justifican el síncope en este paciente. Fijaos que además es un síncope tumbado en el sillón, brusco, es un síncope muy feo, ¿vale? Luego, por electro, por demás, es un paciente que se tiene que quedar ingresado, ¿vale? Siguiente caso, 21 años, deportista habitual, jugador de balonmano, hermano de 27 años con síncopes de repetición. Nunca le han estudiado y le traen por un primer episodio sincopal durante el partido, mientras estaba en ese momento jugando, es decir, durante el esfuerzo. Y este es el electro que tenemos. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la repolarización de ese paciente? Bueno, es una repolarización feísima, ¿no?
tiene ondas T negativas de V1 a V6, que esto siempre es patológico, siempre, ¿vale? Negativas en una VL y luego parece que tiene T's muy positivas en V4, V5 con S profundas en derechas. Luego todo parece que orienta a una posible hipertrofia de VI, que en el caso de un varón de 21 años, pues no va a ser hipertensiva, ¿no? Lo suyo es que sea una miocardiopatía hipertrófica. Luego, en este paciente, ¿qué haríamos? Lo primero, exploración. ¿Pensáis que va a soplar? Muy probablemente tenga un soplo, ¿Le vamos a dejar para monitorización? Sí, ¿no? Por supuesto. Y es un paciente que habrá que dejar ingresado porque muy probablemente incluso necesite un DAI. Aunque cuidado porque en las hipertróficas muchas veces los síncopes se producen porque la obstrucción es muy severa y produce síncopes obstructivos. Esos pacientes no está tan claro que necesiten un DAI, ¿vale? El implante de un DAI en pacientes con síncope en miocardiopatía hipertrófica o en pacientes con miocardiopatía hipertrófica en general sin que se haya objetivado una arritmia ventricular establecida es delicado y requiere de pues, una valoración multidisciplinar por los cardiólogos de miocardiopatías, por los arritmólogos. Nos reunimos, aplicamos una serie de scores, pero vamos, de luego este paciente es un paciente que se tiene que quedar como mínimo ingresado, ¿vale? Fijaos, posteriormente la telemetría cursa con esto. Luego, obviamente, este paciente hace TVs polimórficas que degeneran en FV, por tanto, automáticamente DAI para este paciente. Caso número 10. Mujer de 69 años, astenia, intolerancia al ejercicio, acude por síncope mientras caminaba, no recuerda nada. Y este es el electro de la paciente. ¿Qué os parece? Bueno, pues si os fijáis, yo no veo onda P por ninguna parte. La paciente está en un ritmo nodal, ¿vale? ¿Esto de qué nos habla? De disfunción sinusal. Ahora vamos a hablar un poquito de disfunción sinusal, ¿vale? Luego esta paciente tiene una causa para tener síncopes cardiogénicos, que es que el nodo sinusal no le funciona bien y probablemente haga pausas en algún momento. Luego, ¿la dejamos ingresada? Efectivamente, para monitorización prolongada. Y fijaos en la monitorización lo que hace. Una pausa de 6 segundos. Aquí sí que estaba el sinusal, el nodo sinusal hace una pausa, el nodo AV tarda en salir su escape y finalmente hace una pausa muy importante. Y de hecho el nodo AV, si os fijáis, ni siquiera llega a salir, vuelve a salir el nodo sinusal. ¿Vale? ¿Por qué semáforo amarillo y no semáforo rojo? Bueno, luego vais a ver, o vais a ver conmigo, vamos a ver que los pacientes con disfunción sinusal no son pacientes de altísimo riesgo. ¿Se pueden pegar trastazos? Sí, se pueden pegar trastazos. Y lo ideal es que esta paciente ingrese y se le ponga un marcapasos de manera directa. Pero los pacientes con disfunción sinusal son pacientes que jamás se mueren en asistolia. ¿Por qué? Porque siempre el nodo sinusal se acaba recuperando y acaba sacando latidos. Por tanto, son pacientes de bajo riesgo para complicaciones graves. ¿Pueden tener un síncope? Lo pueden tener. Ahora bien, hay algunas formas de disfunción sinusal que no es necesario que ingresen de manera emergente a ponerse un marcapasos, cosa que sí requieren todos los bloqueos AV completos. ¿Vale? Caso número 11, 77 años, síncopes de repetición en cualquier situación. Electro y exploración normal. Pues fijaos, esta es una paciente que como ha tenido tantos síncopes de repetición, ya hemos dicho, bueno, vamos a ver qué narices le pasa y le hemos puesto un holter implantable. Esto es lo que llamamos un holter reveal. Entonces, en el holter reveal tenemos esta información, este electrograma. No le llamamos electrocardiograma porque no es una derivación estándar, le llamamos electrocardiograma. Y aquí el cacharrito nos va marcando ventricular sensing. ¿Vale? Ventricular sensing. Entonces, aquí ha tenido un ventricular sensing. Aquí tiene este extraventricular. Veis que, bueno, ventricular o auricular no lo tenemos muy claro porque no lo podemos ver bien. Parece auricular, de hecho, porque ahí tiene lo que parece una onda P. Y después de este extra, las siguientes ondas P no se conducen. Hace un bloqueo AV paroxístico. Luego esta paciente necesita ingresar y necesita ponerse un marcapasos. Esto es ya posteriormente en la monitorización en la planta. Bueno, ingresa para ponerse esto y tenemos esa tira de ritmo. Caso número 12. Varón de 76 años, toma bisoprolol y por error se ha tomado 20 miligramos y se ha pegado un trastazo, episodio sincopal, etcétera. Trae este electro. Y en este electro no vais a tardar en ver que el paciente
viene bloqueado, viene en bloqueo V completo, ¿vale? Luego, ¿qué hacemos con él? Pues por supuesto, monitorización, ingreso. ¿Le ponemos un marcapasos de manera directa? Bueno, lo primero sería saber cómo funciona su sistema de conducción en ausencia de la influencia de 20 miligramos de bisoprolol. Porque muy probablemente cuando lave el bisoprolol se recupere y no necesite un marcapasos definitivo, ¿vale? Luego, además, el bisoprolol es un fármaco antihipertensivo pobre. Los betabloqueantes en general son malos antihipertensivos. Luego seguramente esté mejor con otro betabloqueante, ¿vale? Entonces, ingreso, que lave el betabloqueante y decidiremos. ¿Se os ocurre alguna otra cosa que podríamos hacer? Bueno, aunque yo la verdad es que no la he visto nunca funcionar, los betabloqueantes tienen un antídoto, que es el glucagón, ¿vale? Es cierto, insisto, en que yo no lo he visto nunca funcionar, pero pues se podría probar a ponerle una dosis de glucagón y ver qué pasa con el efecto betabloqueante. Insisto, yo no lo he visto funcionar jamás, ¿vale? Pero bueno, es una cosa que se podría hacer. Caso 13. 56 años, hipertenso diabético, estaba leyendo el marca, palpitaciones rápidas y la cara de su mujer asustada abanicándolo. Fijaos lo que nos encontramos aquí. 56 años, hipertenso y diabético, pero que se sepa, no tiene enfermedad coronaria, ¿vale? Entonces, de repente, palpitaciones rápidas y síncope. ¿Qué nos encontramos aquí? Fijaos que tiene onda P ahí metida, luego está en ritmo sinusal, tiene QRS ancho. ¿Y este QRS ancho a qué se debe? Bueno, pues este QRS ancho se debe a que no hay PR. Y esto tiene un nombre que es síndrome de preexcitación. Si yo tengo preexcitación manifiesta en el electro y tengo palpitaciones, tengo un síndrome de preexcitación, también denominado Wolff-Parkinson-White. Entonces, este paciente puede hacer taquiarritmias que sean sincopales, ¿vale? Luego se tiene que quedar ingresado y este paciente tiene una cura facilísima, que es la ablación de la vía accesoria. Y con eso le evitamos sus problemas para un futuro sin necesidad de hacer ningún. Luego, ¿cuáles son los mensajes clave? La causa más frecuente es la vasovagal, ¿vale? Pero siempre hay que hacer un interrogatorio exhaustivo para valorar bien todas las causas. Siempre soplos, ortostatismos, masaje. Recordad, exploración SMO, soplos, masaje, test de ortostatismo. En el 25-30% diagnosticamos simplemente con la valoración inicial. En el resto hay que hacer estratificación de riesgo porque no sabemos exactamente lo que le ha pasado y lo que tenemos que hacer es una aproximación a lo que le podría haber pasado. ¿Qué cosas nos dan riesgo? Más de 65 años, brusco o con clínica cardiológica, electroanormal o cardiopatía estructural conocida, que si os acordáis son los ítems de lo ESID. Y con esto acabamos la parte de síncope y nos metemos en bradicardias, que vamos a empezar ahora mismo. Como os avanzaba antes, lo bonito que tienen las bradicardias es que las taquicardias a mí me encantan. Quiero decir, yo soy electrofisiólogo y me dedico a ellas y me parecen fascinantes, pero son muy complejas porque hay muchísimas taquicardias distintas. Hay supraventriculares, ventriculares, dentro de cada una hay millones de tipos. Luego, por otro lado, tienes la FA, tienes taquicardias auriculares macroimplantes tipo Flutter. Es mucho más complejo, pero es que solo hay dos mecanismos, únicamente dos, por los cuales un corazón se queda lento. No hay más. Y esos mecanismos son un problema de automatismo, es decir, está fracasando el nodo sinusal, o un problema de conducción. ¿Qué ocurre cuando falla el automatismo? Pues que hay bradicardia sinusal o que incluso el nodo sinusal se para, deja de sacar latidos durante unos instantes. O bien es un problema de conducción. Bien, el nodo sinusal saca los impulsos o genera los impulsos, pero no es capaz de sacarlos a la aurícula, ¿vale? Porque tenéis que tener en cuenta que entre el nodo sinusal y la aurícula pues hay unos mecanismos de conducción que a veces se pueden bloquear. Y luego tenemos lo que es un trastorno de conducción más puro. Los trastornos de conducción aurículo-ventriculares, los bloqueos AV de cualquier tipo, ¿vale? Los tres primeros, tanto la bradicardia sinusal como los paros sinusales, como el bloqueo sinoauricular, son formas de lo que llamamos disfunción sinusal. Mientras que los otros dos son formas de lo que llamamos bloqueo AV. Luego, al final, si os fijáis, solo hay dos mecanismos por los cuales un paciente se queda lento. Disfunción sinusal y bloqueo AV completo.
Ahora vamos a ver un poco por qué un nodo sinusal es disfuncionante o por qué se bloquea la conducción AV, que hay muchas causas, pero solo hay únicamente dos mecanismos. Empezamos hablando de la disfunción. Si os fijáis aquí, tenemos representada en esta línea un poco la frecuencia sinusal intrínseca de las distintas especies en comparación con su expectación de vida. Entonces tenemos que los animales más grandes, en general, tienen unas frecuencias cardíacas mucho más lentas que los animales más pequeños. Aquí tenéis, por ejemplo, el ratón, que vive muy poquito y vive a toda pastilla. El mono, que es más pequeño, que vive también bastante rápido, y sin embargo, pues, por ejemplo, tenemos a un elefante que vive a unos 40 latidos por minuto y esta es su expectativa de vida. El hombre, como podéis ver aquí, su expectativa de vida está disociada de todo esto, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso? Pues que probablemente el nodo sinusal no está pensado para durar tantos años y eso explica que aparezca la disfunción sinusal, que no es más que el nodo sinusal se va estropeando con la vejez, se va estropeando y no es capaz de sacar latidos ni tan rápido ni tan poderosos como para hacer que el resto de la aurícula se contraiga y posteriormente el ventrículo. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la etiología de la disfunción sinusal? La inmensa mayoría de las veces es intrínseca. Es un problema de fibrosis del nodo sinusal que pierde uniones gap con respecto al resto de la aurícula y entre las distintas células del nodo sinusal. Esto provoca que le cueste mucho más generar impulsos porque hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. El nodo sinusal no es una célula que saca impulsos, no. Para que el nodo sinusal genere un impulso necesita que muchas células se pongan como en fase, por así decirlo, empiecen a elevar sus potenciales de acción y generen un potencial de acción completo. Si no hay buena comunicación entre las células del nodo sinusal, es mucho más costoso generar un latido. Por tanto, se produce disfunción sinusal. Y es mucho más frecuente, como decíamos antes, a partir de ciertos grupos de edad. A partir de los 60 años es cuando más se ve. Es excepcional ver disfunción sinusal en pacientes de menos de 50 años. Pero hay muchas otras causas. La isquemia puede provocar disfunción sinusal, los fármacos pueden provocar muchísima disfunción sinusal, tanto los cronotropos negativos tipo betabloqueantes, diltiazem, verapamil, como todos los fármacos antiarrítmicos. Todos los antiarrítmicos provocan disfunción sinusal. Todos, todos, todos. Las alteraciones iónicas, el hipotiroidismo, los pacientes con disautonomías, la digoxina, ¿vale? Puede provocar disfunción sinusal. La primera manifestación que nos encontramos en estos pacientes es la bradicardia sinusal. Aquí tenéis el tiempo entre un latido y un latido que es de 1,5 segundos. Esto quiere decir que el paciente está por debajo de los 40 latidos por minuto. Luego el paciente está muy lento en reposo. Esto le podrá dar síntomas o no, pero en reposo está lento, ¿vale? Si os fijáis, tiene un QRS rigurosamente estrecho y el PR es normal. Es decir, el problema no es que los latidos no se conduzcan bien a la aurícula o de la aurícula al ventrículo. El problema es que son latidos muy lentos. La frecuencia de descarga sinusal es baja. ¿Qué le ocurre a este paciente? Bueno, este es un electro que es muy bonito porque es bastante excepcional, bastante excepcional verlo así de bien. Aquí tenemos la frecuencia de descarga sinusal, que tiene esta periodicidad, ¿vale? Y de repente al paciente le pasa esto. Tiene este latido aquí y este latido aquí que están justo a la mitad de la frecuencia de lo que está el paciente normalmente. Y de hecho os puedo asegurar que esa distancia PP es exactamente el doble de la distancia PP normal, ¿vale? Por tanto, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Pues probablemente aquí en este huequín haya una onda P que no ha podido salir del nodo sinusal hacia el resto de la aurícula, sino que se ha quedado confinada en el nodo sinusal y no ha podido salir a la aurícula. Esto es lo que se llama, como tenéis arriba, bloqueo sinoauricular y es una forma de disfunción sinusal. Insisto, no se suele ver así de bonita, ¿eh? No se suele ver en un electro así de una manera tan obvia. Otra manifestación, pues digamos que los pacientes que tienen bradicardia sinusal tan marcada tienen muchas veces una aurícula que es tendente a la fibrilación auricular, porque cuando uno tiene bradicardia tiene mucho espacio entre latido y latido para que salgan focos ectópicos que puedan caer en el periodo vulnerable de la aurícula, ¿vale? Por tanto, se genera fibrilación auricular. ¿Qué ocurre? Pues que esa fibrilación auricular va a intentar despolarizar toda la aurícula lo más rápido que pueda. Y esto a veces pues son 300, 350 latidos por minuto. ¿Qué significa eso? Que el nodo sinusal, que era un nodo sinusal viejo,
encima le van a estar pegando bofetadas a razón de 350 bofetadas por minuto. ¿Qué ocurre? Que en el momento en que la fibrilación auricular se agote, el nodo sinusal no sabe ni dónde va a estar, no sabe ni por dónde le da el aire. Y hasta que se recupera y vuelve a latir de manera normal, ocurre una pausa, que es la pausa de recuperación del nodo sinusal, que la tenéis aquí dibujada. ¿Qué pasa? Pues que si esa pausa es lo suficientemente prolongada, el paciente se pega un porrazo, el paciente tiene un síncope. Y es otra manifestación de disfunción sinusal, ¿vale? Esto es lo que se denomina síndrome bradicardia-taquicardia y esta pausa es manifestación de disfunción sinusal. Ojo, porque no es solo todo lo que reluce. Aquí tenemos un paciente que podríamos decir, bueno, bradicardia sinusal. Claro, pero ¿es solo bradicardia sinusal o hay algo más ocurriendo ahí? Hay algo más ocurriendo ahí, efectivamente, porque ¿qué está ocurriendo ahí? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre aquí? Esto son estas auriculares que se meten en el medio y resetean el nodo sinusal, ¿vale? Luego, esto no es una bradicardia sinusal de verdad, es una pseudo bradicardia sinusal. El nodo sinusal funciona estupendamente, lo que tenemos que hacer es evitar ese extra de ahí para que el nodo sinusal funcione bien. Esto no es una forma de disfunción sinusal. Este paciente lo que tiene es un problema de ectopia, tiene un problema de extrasistolia supraventricular, no de disfunción sinusal. ¿Qué síntomas da la disfunción sinusal? Bueno, pues puede dar, estas son las 3 manifestaciones electrofisiológicas. ¿Qué síntomas da cada una de ellas? Bueno, pues la bradicardia sinusal da fundamentalmente clínica de insuficiencia cardíaca y de astenia, ¿vale? Los paros sinusales, bloqueo sinoauricular y el síndrome de bradicardia taquicardia dan síncopes, presíncopes y la insuficiencia cronotropa da fundamentalmente intolerancia al esfuerzo. La insuficiencia cronotropa no la habíamos comentado todavía. ¿En qué consiste esto? Pues en que el paciente hace esfuerzo y el nodo sinusal no le acompaña. Se taquicardiza muy poquito, de tal manera que el paciente en reposo está bien, pero no es capaz de taquicardizarse con el esfuerzo. Entonces refiere muchísima disnea de esfuerzo, mucha disnea de esfuerzo. ¿Vale? ¿Cómo manejamos a estos pacientes a largo plazo? Ojo, a largo plazo. Bueno, pues si la disfunción sinusal es pauci o asintomática, no hace falta hacer nada con ellos. Son pacientes que no requieren seguimiento cardiológico, ¿vale? Ahora bien, si es sintomática, si le está dando síncopes o incompetencia cronotropa, son pacientes que requieren manejo específico. En el caso de los síncopes, el paciente se va a estar pegando porrazos. Es cierto que el riesgo de muerte súbita de estos pacientes es nulo, ¿vale? Pero se va a estar pegando porrazos. Entonces, lo ideal es que ingresen y se implanten un marcapasos definitivo. En el caso de la incompetencia cronotropa, esto ya no es tanto problema, porque el paciente lo que refiere es que cuando hace esfuerzo se fatiga, pero ni está en insuficiencia cardíaca ni se está pegando porrazos. Por tanto, no requiere un ingreso rápido para poner un marcapasos lo antes posible y que deje de tener síntomas. No, hay que ponerle un marcapasos, por supuesto, pero no deprisa y corriendo, ¿vale? Y esto condiciona un poco lo que vamos a hacer en urgencias con esto. Porque siempre que manejéis a un paciente de estos en urgencias, la pregunta es, ¿está tan bradicárdico, tiene una disfunción sinusal tan brutal como para plantearse que necesita algún tipo de manejo, como para plantearse que necesita soporte? La inmensa mayoría de las veces no, son pacientes que están bradicárdicos, que han podido tener un síncope, pero no tienen mayor problema, ¿vale? Luego, dejadle en paz. No necesitan atropina, no necesitan aleudrina, no necesitan marcapasos externos ni marcapasos transitorios. Son pacientes que, si han tenido síncopes, tendrán que ingresar para poner su marcapasos. Si lo que tienen es incompetencia cronotropa o bradicardia sinusal simplemente, sin clínica de insuficiencia cardíaca, sin nada que condicione su pronóstico a corto plazo, se pueden ir de alta y ponerse un marcapasos de manera preferente, ¿vale? Pero no hay que hacer nada más. Ahora, ¿está tan bradicárdico como para necesitar soporte? Bueno, pues yo quiero que os preguntéis una cosa, que es, ¿de verdad está tan bradicárdico como para necesitar soporte? Porque esto es excepcional. Estar a 35 latidos por minuto no es estar tan bradicárdico como para necesitar soporte. Estar tan bradicárdico como para necesitar soporte no es una cifra, es una condición clínica. Está en insuficiencia cardíaca, está teniendo hipoperfusión tisular, está teniendo lácticos altos, está deteriorando función renal. Eso es lo que nos hace que necesite soporte, no una cifra, no el que esté a 30, a 32 o a 35 latidos por minuto. Obviamente, cuanto más bradicárdico, más posibilidad de que tenga repercusión hemodinámica, ¿vale? Luego, a 25 latidos es muy probable que necesite algún tipo de soporte.
pero no por la cifra de 25 latidos por minuto, sino porque tan poca frecuencia cardíaca le está ocasionando problemas secundarios. Si un paciente está a 25 latidos por minuto, pero no tiene ningún tipo de repercusión, dejadle tranquilo, ¿vale? Por otro lado, ¿que necesitan soporte? Bueno, pues afortunadamente los pacientes con disfunción sinusal son pacientes que responden brutalmente a la leudrina, porque en el momento en que tienen aleudrina en sangre, el nodo sinusal responde fenomenal, responde prácticamente de manera universal, empiezan a latir más rápido y es todo el soporte que necesitan. Yo a estos pacientes no les suelo poner atropina, primero porque la atropina es una solución muy momentánea, muy fugaz y nos da soporte a largo plazo, y segundo porque la atropina tiene muchos efectos secundarios, ¿vale? Entonces yo les pongo aleudrina únicamente si necesitan soporte de verdad e insisto, solo dejo ingresados a esos pacientes que han tenido manifestaciones que son peligrosas, o bien están en insuficiencia cardíaca o bien han tenido síncopes, ¿vale? Hay veces que estos pacientes tienen síndromes bradicardia-taquicardia que necesitan de un manejo muy exquisito, porque en taquicardia están a toda pastilla y necesitan frenadores, y en bradicardia los frenadores que le has puesto cuando estaban en taquicardia le dejan tieso. Esos pacientes en general también es mejor que ingresen para hacerles un manejo cuidadoso, porque hay veces que necesitan marcapasos no por las pausas que hacen, sino porque necesitas poder ponerles fármacos frenadores para cuando entren en fibrilación auricular, ¿vale? Pasamos ahora a la otra modalidad de bradicardia, que son los bloqueos, ¿vale? Y lo primero que tenemos que sabernos es la anatomía del sistema de conducción, que la tenemos aquí. Esto sería el nodo AV, esto sería el haz de His común, y aquí se divide en las distintas ramificaciones del sistema de conducción, la rama izquierda y la rama derecha. Y como sabéis, la rama izquierda se divide en dos, el hemifascículo anterior y el hemifascículo posterior. Entonces, yo puedo tener bloqueos en el sistema de conducción a múltiples niveles. Se me puede bloquear el nodo AV, se me puede bloquear la de His o se me puede bloquear las ramas, ¿vale? En función del nivel de bloqueo, voy a tener un bloqueo que va siendo progresivamente más peligroso. ¿Por qué? Porque el automatismo que me va a salvar a mí cuando se bloquee esto, pensad que si se bloquea esto, el nodo sinusal ya me da igual. Los latidos del paciente dependen de un automatismo que salga más allá del nivel de bloqueo. Es decir, si tengo un bloqueo en el nodo AV, lo que va a salvar la vida del paciente, es decir, el ritmo de escape del paciente, tendrá que nacer del nodo AV para abajo. Y según me alejo del nodo AV en el sistema de conducción, la frecuencia intrínseca de los escapes va disminuyendo. Es decir, si yo tengo un bloqueo a este nivel, que es el nivel más distal de las ramas, el tejido de conducción que me queda tiene un escape espantoso. Luego, la probabilidad de que el paciente tenga una muerte súbita, una sistolia que se convierta en una muerte súbita, es muy, muy alta, ¿vale? ¿Cuál es la etiología de los bloqueos en la conducción? Pues fundamentalmente intrínseca, fibrosis. Eso es lo que hace que la inmensa mayoría de los pacientes que tienen bloqueos AV sean pacientes mayores, sean pacientes ancianos. Pero de nuevo, la isquemia puede condicionar bloqueo AV, los fármacos, alteraciones iónicas y luego también algunas enfermedades infiltrativas como la amiloidosis. En general, trastornos muy, muy variados, incluso enfermedades genéticas. ¿Cuál es la correlación entre la anatomía y el pronóstico? Pues lo que os decía antes. Los pacientes que tienen bloqueos en el nodo AV tienen QRS que son estrechos. Tienen ritmos de escapes que son rápidos y tienen ritmos de escapes que responden a la atropina. Los pacientes que tienen bloqueos intragisianos suelen tener escapes estrechos, pero ya más lentos y que no responden a la atropina. Y los pacientes que tienen bloqueos infragisianos tienen QRS anchos, muy lentos, muy inestables y que no responden a la atropina. Luego, la mejor situación, bloqueo AV supragisiano, que llamamos, ¿vale? Peor situación, bloqueo AV infragisiano, ¿vale? Situación intermedia, bloqueo AV intragisiano, por así decirlo, ¿vale? Ojo, intra de dentro, infra de debajo, ¿vale? No os lo explico solo para ver por si no se me entiende bien la diferencia entre la T y la F, ¿vale? Obviamente todos sabéis lo que es intra y lo que es infra, ¿vale? Os lo explico para que sepáis un poco por si la dicción con el micro este no es perfecta, ¿vale? Fijaos, aquí tenemos el primer ejemplo de bloqueo AV. Tenemos conducción 1,1, por cada P siempre hay un QRS. El problema es que la distancia entre la P y el QRS
que le sigue, pues es larga. Tenemos un PR largo. Como sabéis, esto es un bloqueo AV de primer grado. Bloqueo AV de primer grado, en general, bajo riesgo de asistolia. Siguiente, aquí tenemos esta situación. PQRS, 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 P. Y aquí no hay QRS. Entonces, siempre que solo falte un QRS, os tenéis que ir a los latidos previos. Y podemos ver que este PR es más largo que este PR, que es más largo que este PR. ¿Vale? Luego, este bloqueo AV automáticamente ya lo podéis definir como un bloqueo AV de segundo grado, porque ya falta un QRS, ya no hay una conducción 1-1, y lo podéis denominar segundo grado MOVITS 1 o también segundo grado tipo Benkeback. Este bloqueo AV en general es bastante benigno. ¿Por qué? Pues porque siempre este latido vuelve a conducir. Nunca va a haber dos P's bloqueadas seguidas. Luego, es raro que le genere grandes problemas al paciente. Afortunadamente, la mayoría de las veces suele ser supragisiano, por otra parte, y es un bloqueo AV de buen pronóstico en general. Fijaos aquí, P sin QRS, PQRS, 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 P sin QRS. Nos vamos a los latidos previos porque solo nos faltan de vez en cuando un QRS con respecto a la P. Nunca nos faltan dos QRS seguidos, solo uno. Y vemos que SPR, SPR y SPR son exactamente iguales. Y no solo eso, sino que encima el paciente tiene otra cosa que le confiere automáticamente más riesgo, que es que no solo tiene un bloqueo AV, sino que tiene también bloqueo de la conducción en las ramas, porque tiene QRS ancho. Aquí no nos están dando las precordiales, las derivaciones de miembros. Luego no sabemos si tiene mi bloqueo anterior izquierdo o no, pero lo que tiene desde luego es bloqueo de rama derecha. Luego el sistema de conducción probablemente está muy enfermo. Tenemos un bloqueo AV en el cual de vez en cuando nos falta un único QRS y el PR nos ensancha. Luego esto es un bloqueo AV de segundo grado porque de vez en cuando falta uno, pero uno solo. Y esto no es un MOVITS 1 o Benkeback porque no hay ensanchamiento del PR progresivo. Pues muy bien, esto es un segundo grado MOVITS 2. Cuidado con el MOVITS 2 porque hay mucha gente que lo diagnostica muy alegremente. Y el MOVITS 2 es rigurosamente excepcional verlo en pacientes con QRS estrecho. El MOVITS 2 lo que traduce es una enfermedad muy severa de las ramas y del haz de His. Por tanto, es excepcional verlo en pacientes que tengan QRS rigurosamente estrecho. ¿Vale? Muy raro de ver en pacientes con QRS estrecho. Y como refleja un trastorno muy importante del sistema de conducción, lo que nos quiere decir es que ese paciente necesita un marcapasos inmediatamente, porque probablemente el problema de todo esto no sea supragisiano, sea infragisiano. Luego esto en cualquier momento va a evolucionar a un bloqueo AV completo infragisiano con QRS ancho y muy mal escape, lento e inestable. Y pasamos a este paciente. ¿Qué os parece esto? Tenemos PQRS, P, PQRS, P, PQRS, P. Bueno, pues como veis, nos falta un QRS aquí, nos falta otro aquí, nos falta otro aquí, pero nunca nos faltan dos QRS seguidos y siempre la periodicidad es la misma. PQRS, P, PQRS, P, PQRS, P. Luego esto es un bloqueo AV que es 2-1, segundo grado tipo 2-1. ¿Por qué lo ponemos en amarillo? Bueno, pues porque este bloqueo AV es difícil de saber cómo de malo es, por así decirlo. En el Benkeback, hemos dicho que era inocente. Para saber que es un Benkeback necesitamos que haya una periodicidad mayor, porque con un 2-1 yo no puedo saber si este PR se incrementa o no se incrementa, porque este no se ha conducido, ¿vale? Luego yo no puedo saber si esto es Benkeback o no, no puedo saber por tanto si es benigno o no. Luego siempre mucho cuidado con el bloqueo AV2-1, mucho cuidado. Y pasamos a este, que es el último tipo, que como podéis ver es un bloque, perdón, es el penúltimo tipo y aquí podéis ver que ya sí que me faltan varios QRS seguidos, porque yo tengo PQRS, P, PQRS, PQRS, luego aquí me falta un QRS y aquí me falta otro QRS. Luego ya estoy bloqueando varias P's y esto recibe el nombre de trastorno AV avanzado o bloqueo AV avanzado. Esto ya empieza a ser más peligroso. Así al último tipo, que es el completo, que aquí vemos una P,
aquí vemos otra aquí, vemos otra aquí, y no guardan ninguna relación lógica con los QRS. Hay muchas más P's que QRS y no hay ningún PR estable que sea reproducible. Además, fijaos lo feo que es este latido. Fijaos qué QRS más ancho, qué repolarización más aberrante. Eso nos da la idea de que es un bloqueo AV con un escape ventricular muy feo, muy feo. ¿Cuál es el tratamiento a largo plazo de estos? Bueno, pues el de primer grado y el de segundo grado tipo 1 o Benkevac son muy leves en general, casi nunca requieren marcapasos. Son bloqueo AVs muy inocentes, bloqueos AV muy inocentes, ¿vale? El de segundo tipo 2, el segundo grado tipo 2, que es el que perdemos una P sin perdemos un QRS sin prolongación previa del PR, peligrosísimo, peligrosísimo. Siempre requiere marcapasos y recordad, nos indica que hay un trastorno de la conducción AV muy peligroso porque están muy enfermas las ramas. Luego, en el momento que ese paciente tenga un bloqueo AV completo, automáticamente va a ser infragisiano, porque el segundo grado tipo 2 es una enfermedad muy severa de las ramas, ¿vale? Y en el avanzado, el bloqueo AV de alto grado, casi siempre hace falta marcapasos, casi siempre, y es habitualmente muy peligroso, pero la peligrosidad depende un poco del nivel de bloqueo. En el caso de bloqueos AV supragisianos de tercer grado, la peligrosidad es menor, ¿vale? Porque el escape es muy fiable. En el caso de bloqueos AV completos intra o infragisianos, la peligrosidad va en aumento cuanto más distal es la localización de ese bloqueo. ¿Cómo manejar a estos pacientes en urgencias? Bueno, pues hay que valorar el riesgo de asistolia. Lo más importante es el riesgo de asistolia, ¿vale? A la izquierda de la pantalla tenéis los pacientes con menor riesgo de asistolia y a la derecha de la pantalla los pacientes de mayor riesgo de asistolia. Entonces, los pacientes con bloqueo AV inducido por fármacos, bloqueo AV completo supragisiano, es decir, escape estrechito, o pacientes que vengan con bloqueo AV rigurosamente asintomáticos, simplemente tienen disnea, yo simplemente les pongo monitor y a veces, muy ocasionalmente, aleudrina. No creo que merezca la pena hacer nada más por ellos y desde luego no ponerles un cable de transitorio así alegremente. Sí le podéis dejar con los parches del transcutáneo, pero simplemente por si acaso, porque el riesgo de asistolia de estos pacientes es en general muy bajo y la inmensa mayoría de las veces responden a aleudrina, a isoproterenol, si hiciera falta, ¿vale? ¿Qué pasa en el otro extremo? Bueno, pues en el otro extremo tenéis el bloqueo AV MOVIS 2 con asistolia objetivada o pacientes que consultan por síncope. Bueno, pues estos pacientes son pacientes que en general lo mínimo es dejarles con el transcutáneo siempre muy vigilados y yo creo, aunque esto pues probablemente haya otros electrofisiólogos, otros cardiólogos que no hagan esta práctica clínica, son pacientes a los que habitualmente hay que cogerles un cable de transitorio, sobre todo al bloqueo AV MOVIS 2, porque es un bloqueo AV de un riesgo gordísimo. Y por supuesto, si hay asistolias objetivadas, yo creo que también ameritan un cable de transitorio, ¿vale? Aleudrina en estos casos, el problema de estos pacientes es que suelen tener bloqueos AVs infragisianos, luego la aleudrina no le suele funcionar muchísimo. Aquí debajo, que no sé en qué formato saldrá a vosotros, aquí debajo de mi cara pone cable de transitorio, ¿vale? Que yo creo que es lo más importante para estos pacientes. Y en el bloqueo AV21 es una situación un poquito intermedia, lo podéis manejar un poquito en función de cómo venga el paciente. Si viene con un bloqueo AV21 y está asintomático, no ha tenido síncope, es un escape estrechito, pues yo lo dirigiría más hacia aquí, pero si ha tenido síncope, ha tenido asistolia objetivada o tiene un escape muy ancho, yo lo dirigiría más en este sentido, ¿vale? Por recordarlo, la dilución estándar de isoproterenol suele ser una ampolla por cada 50 mililitros de suero. Hay sitios en los que se cargan 2 en 100 mililitros de glucosado, por supuesto, con todas las drogas vasoactivas, y en otros sitios se cargan 5 en 2,50. Siempre que el paciente vaya a estar con aleudrina un tiempo prolongado, cargar 5 en 2,50 por comodidad, porque os va a durar más la perfusión. Y recordad que la aleudrina no tiene techo terapéutico. La aleudrina la podéis poner todo lo que el paciente tolere. El problema de la aleudrina es que si el paciente no tiene ninguna respuesta taquicardizante y subís mucho los niveles, si subís mucho la infusión de aleudrina y el paciente no se taquicardiza, tenéis una posibilidad de hacer taquicardias polimórficas muy altas inducidas por catecolaminas, ¿vale? Luego, si el paciente no responde a aleudrina, lo mejor es que no se la pongáis. Y si el paciente está muy estable, con un bloqueo AV supragisiano, lo mejor es que tampoco hurguéis,
¿vale? Tampoco pongáis aleudrina, porque estáis metiendo ahí un factor externo que son las catecolaminas que pueden inducir, sobre todo en pacientes bradicárdicos que tienen sobrecarga de calcio citoplásmica, un riesgo de taquicardias mediadas por calcio, taquicardias en torsión de puntas bastante elevado, ¿vale? ¿Y qué pasa con el paciente de fibrilación auricular? Porque si os fijáis, hemos estado hablando de todo el rato de relación P, QRS. ¿Qué pasa en el paciente en FA? Bueno, pues cuando un paciente tiene un problema de la conducción AV en FA, el paciente se va quedando cada vez más en fibrilación auricular lenta. Porque ¿por qué se pone un paciente rápido cuando entra en fibrilación auricular? Muy sencillo, porque puede, porque tiene un nodo AV y unas ramas que son capaces de asumir muchos impulsos auriculares y transmitirlos al ventrículo. Si mi nodo AV es malo o mis ramas son malas, todos esos impulsos que pasan de la aurícula al sistema de conducción no se transmiten al ventrículo. Luego el paciente se va quedando progresivamente más lento. La FA lenta, pero que conserva cierta irregularidad, no tiene ningún tipo de bloqueo. Pero cuando la FA se queda bloqueada del todo, de repente vemos que se regulariza. En función de lo bueno que sea el escape, podremos saber si es un escape más alto o más bajo, pero es imposible asegurar la localización del escape solo con eso, por así decirlo, ¿vale? Entonces lo manejaríais igual. Pacientes con FA, con el escape de QRS estrechito, con FA bloqueada, con escape de QRS estrechito, asintomáticos, tal, hacia la izquierda. Pacientes con escape de QRS ancho, lentos, síncope, asistolia objetivada, etcétera, etcétera, hacia la derecha, ¿vale? Y eso ha sido un poco todo. Con esto acabamos la clase de bradicardias. Por supuesto, pues en estas épocas de pandemias que nos rodean, cualquier duda que tengáis, pues Dani pone a disposición vuestra mi email y cualquier cosa que necesitéis, pues podéis consultarla sin problema. Y dicho eso, pues espero que os haya servido el máximo posible y que os vaya muy bien y mucho ánimo y mucha fuerza en las épocas que nos rodean, ¿de acuerdo? Un abrazo a todos, chicos.